Darío, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, María? Un placer. ¿Cuál es el nuevo cargo que lo dije que precisamente? El cargo se llama Representante Único para la Cultura en Alemania. Tu posición sobre el tema de los desaparecidos y la última dictadura condicionó todo tu gestión como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, evidentemente, sí. Se hizo imposible. Bueno, no es que se hizo imposible, era como... yo no tenía ganas de gestionar con ese tema cotidiano, permanentemente escrachado, amenazado, no quería, me parece que no valía la pena. Y cuando en realidad yo tampoco, digamos, creo que esto es lo que ocurre siempre. Los populismos cambian la historia, crean fanáticos y el accionar violento es propio del fanático. Fíjate que lo que yo dije, lo dijo Graciela Fernández Meijide el otro día. Graciela Fernández Meijide dijo, la cifra es tal y habíamos puesto esa cifra de 30.000 para que se le dé carácter de genocidio. Yo dije cobrar subsidios, me decían, vos decías que los desaparecidos... No, cobrar subsidios era tener una cifra ante el mundo, ante los organismos internacionales, para tener dinero para organizar la resistencia argentina, la Asamblea por los Derechos Humanos, todo lo que se formó en ese momento, donde además los kirchneristas no estaban, digo, los que firmaban los recursos de amparo por la gente desaparecida y los habeas corpus eran Alfonsín, básicamente, y los que trabajaban en ese momento eran Alfredo Bravo, Graciela Fernández Meijide, toda gente muy democrática, Simón Lázara. Entonces, ante ese aluvión, por decir yo una cosa que además no sostengo como dogma, yo dije lo que dijeron muchos exmontoneros, y lo que dice la madre de un desaparecido como Graciela Fernández Meijide, y ante sufrir como eso, un acoso tal propio de la violencia que generan los populismos, me llamaban negacionista. Yo digo negacionista porque digo menos desaparecidos es lo que hay, y además ojalá hubiese 8.000 y pico y no 30.000, y además los que sabemos de esto en el mundo, sabemos que las listas siempre son abiertas. Si vos vas ahora al Museo de Jerusalén, la lista, la biblioteca donde están los expedientes de la gente que estuvo en los campos de concentración, está abierta porque puede seguir apareciendo. O sea, el número que está en la Secretaría de Derechos Humanos, última actualización, Martín Fresneda, gobierno de Cristina Kirchner, es una lista abierta, porque pueden un día abrir una tierra y hay una tumba y hay más gente. O sea, y yo creo que no se debía al número, yo creo que se debía, por lo menos mi intención de discusión, es la distorsión brutal que se hizo sobre la década de los 70. Edulcorar la década de los 70 a mí me parece muy grave. Los que amamos la música clásica sabemos que existe una música que se llama Requiem. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Britten hizo el Requiem de guerra. Es una música triste, recuerda que hubo violencia y que se mató gente. Acá se idealizó, se hizo daño a los chicos, diciéndole que era una juventud maravillosa, que un montón de cosas, sin recordar un montón de cosas que pasaron. O sea, cuando el Alfonsín quería juzgar las juntas, el Luder y el peronismo apoyaban la autoamnistía de los militares. Cuando quedaron presos políticos todavía en la época de Alfonsín, se sanciona una ley de 2x1 para sacar a los presos que quedaban. La ley tenía el nombre, se le decía Ley Napoli, porque el senador Napoli, que era el presidente del bloque de los senadores, es el que la propició. Y por eso salen un montón de presos que todavía quedaban. El peronismo votó en contra. La CONADEP, se negaron a integrar la CONADEP. Y además, recordar que no hay teoría de los dos demonios. Es incomparable la violencia estatal con la violencia de ciudadanos comunes, porque una de las misiones del Estado es ejercer la fuerza. Ahora,
Cuando Alfonsín saca el decreto de juzgamiento de las juntas, Sí. saca otro decreto de juzgamiento de los jefes de las organizaciones armadas. Sí. O sea, Sí. esa era la visión. En Y había cuyo- un consenso en la sociedad argentina. Ese consenso lo rompió el kirchnerismo a fuerza de forzar. Vos decís, ¿por qué no fueron los radicales a la marcha? Yo me cansé de ir con la columna de la Juventud Radical a la marcha del 24 de marzo. Ahora vas, te pegan. O sea, lo que dijo Abruje el otro día tiene toda la razón del mundo. Esto era una marcha en contra del gobierno. Eve de Bonafini dijo, nosotros no somos organismo de derechos humanos, somos una organización política. Entonces, hay que volver. Yo hice un pequeño esfuerzo, Ahora, a mi juicio, fallido, pero de instalar el tema. El señor Martín Coan escribió un artículo, me parece respetable, es una hipótesis. Sobre O sea, la defensa de del número de los 30.000 y su importancia. Solo nos manejamos con hipótesis, pero para mí el tema no es el número. A ver, pero si El tema es qué pasó en los 70. Larraqui escribió mucho sobre eso. El tema es un libro especialmente. El tema es cómo mandaron a matar a la gente. Cómo Firmenich mandó a matar a un montón de gente que estaba en México a que vengan acá. la contraofensiva. La contraofensiva. Pero Un libro especialmente. Entonces, no eran jóvenes, idealistas de esto. Tampoco los tendrían que haber matado. O sea, este es el disparate de la Junta Militar. Se podían hacer juicios, se podían hacer... Los tupamaros, la mayoría estuvieron presos en cárceles. O sea, tuvimos la desgracia de que la dictadura fue la peor catástrofe que tuvo este país e hizo lo peor que podía hacer. Pero yo recuerdo la época de los 70. Yo era chico y mi familia fue víctima de la violencia en los 70. ¿de qué manera? Mi padre era obrero gráfico, el gremio gráfico en ese momento estaba conducido por un tipo que se llamaba Raimundo Ongaro, Sí. era un gremio de izquierda. Sí. Y primero lo persiguió la AAA y mi papá se escondía todo el tiempo y el 24 de marzo del año 76 lo echaron del trabajo y estuvo 3 meses escondido. A ver, volviendo un poco para atrás, me parece que lo que pasó también es que, o a mí por lo menos, y en su momento lo dije, el argumento de que el 30.000 era un argumento de índole económico fue algo muy ofensivo. Mucha gente se sintió muy ofendida. No por la posibilidad de dar una discusión acerca Pero de no era económico en que la gente se iba a llevar la plata al bolsillo. Eso lo dijeron ex montoneros, que cuando iban a buscar subsidios, cuanto mayor era el número y se podía acercar a la caracterización de genocidio, te daban más dinero para la resistencia Lo que argentina. dijo Graciela Fernández Mejía que tenía que ver con poder llamar la atención de que lo que estaba pasando en Argentina era algo extraordinario. Bueno, eso mismo dije yo, no, nunca jamás en mi vida dije que una persona dijo algo para meterse dinero en el bolsillo. Yo no sé, Martín, si querés decir algo hubiese hecho lo mismo. Probablemente hubiese hecho lo mismo si estaba en ese momento. Necesitabas plata para sostener los organismos de derechos humanos, necesitabas plata para pagar abogados, necesitabas plata para un montón de cosas. La plata te la daba Holanda, te la daba Suecia, te la daba esto. Está bien, pero y el otro argumento es que yo escucho... Fue distorsionado claramente, o sea, fue una operación política que hizo Nueva Generación, Nueva no sé qué, Gabriela Cerruti... O sea, Nuevo Encuentro, fue una desgrabación de la presentación de un libro con Edith No, la Zunino. reacción, digo. Bueno, la reacción hubo gente que se sintió ofendida, ¿no? Y me imagino que como ministro de Cultura, en la ciudad de Buenos Aires, el mundo de la cultura es un mundo bastante vinculado a cuestiones de derechos humanos, ¿no? Pero espera, yo defendí los derechos humanos en el año 82, 83, apoyé esa ley que te decía, la ley Napoli, era muy chico, Andrés Napoli, el hijo del senador, era amigo mío, iba a visitar a los presos políticos a la cárcel de Devoto, o sea, tengo bastante más historia que la mayoría de los peronistas en la defensa de los derechos humanos. Pero esta idea que los peronistas, porque un peronista que diría, nosotros tuvimos un montón de víctimas de la dictadura, o sea, esta idea de que el peronismo, hay una asociación en ese relato, peronismo, populismo... No, kirchnerismo, me refiero puntualmente al kirchnerismo. ¿Qué? El kirchnerismo distorsionó el relato de los 70. O sea, y ahora
utiliza una marcha de los derechos humanos para decir Macri basura, vos sos la dictadura. O sea, porque no le gusta el gobierno que está ahora. O sea, no era esa la causa. 400.000 personas, o no sé cuánta gente había. Las marchas tienen mucho componente de izquierda, son marchas donde mucha la gente de la izquierda... hacen muchas porque en realidad no se ponen de acuerdo. No, pero entran ordenadamente, digamos, hay una cosa, que una es la postura de los organismos de derechos humanos, que verdad hubo un documento incluso que reivindicaba luchas de organizaciones guerrilleras en la presentación. Lo que pasa es que hay más gente que eso, hay muchos jóvenes, muchos centros estudiantes. A mí me parece que reducir la marcha entera, más allá del documento, a un movimiento, ahí evidentemente el gobierno del Pro Macri no logra transmitir interés en la causa de los derechos humanos como una causa de Estado propia. Pero cuando Macri habla de guerra sucia. ¿Cómo lo vas a hacer si ellos dicen que no son más un organismo de derechos humanos y son una organización política? Pero no me refiero a Eve de Bonafini o a Estela, me refiero a los organismos, también es un movimiento más amplio que eso. Bueno, se tiene una relación normal. O sea, Macri no hizo nada en contra de ellos. O sea, no es que dice cierra organismos, le sigue dando los subsidios a los centros de detención. Abruz se reúne con todo el mundo. Bueno, el centro de detención es un museo de la memoria. Sí. No es que le da un subsidio o digamos... ¿Pero qué le hizo de malo Macri el Estado no hubo ningún acto... Al contrario, hay gente que dice que él perteneció a la dictadura, tenía 15 años, creo. Sí, yo opino lo mismo, es un gobierno recontra constitucional y legítimo y me parece que en todo caso es una asociación... Ganaron las elecciones, muchachos. Obvio, es un sistema... Lo siento mucho, y después la van a ganar ustedes otro día y después... O sea, la democracia... Pero ese día sale un bloque del PRO con Nicolás Mazzotti, el jefe del bloque, nunca más a los negocios con los derechos humanos. Usar la palabra nunca más, negocio, derechos humanos, el día del golpe... Pero vos ¿Qué sentido tiene ese mensaje? Yo no entiendo el sentido de ese mensaje. Vos sabés que así como hay gente a la que no se le puede decir nada, como Pérez Esquivel o Nora Cortiñas, que me critica a mí, pero me saco el sombrero ante ella. Bueno, Nora reclamó por temas de derechos humanos los 12 años del kirchnerismo. O Tati Almeida, o Graciela Fernández Mejide, o esto, tuviste sueños compartidos con Jo Klender y Eve de Bonafini, y tuviste un montón de gente, o sea, usando eso para hacer política, y en el caso, no digo para hacer negocio, pero en ese caso una mega estafa, más por inutilidad, y también el Estado se tuvo que hacer cargo de la Universidad de las Madres porque era un desastre y era una operatoria. Probablemente, no sé si yo hubiese puesto ese cartel, la verdad que no. Ahora, ¿no te parece increíble que Graciela Fernández Mejide diga que no va a la marcha por temor a una provocación? Graciela Fernández Mejide. O sea, Graciela Fernández Mejide, Alfredo Bravo, Simón Lázara, Raúl Alfonsín, esos tipos... Magdalena Ruiz Guiñazú. O sea, Magdalena se la jugaron cuando los militares todavía te podían poner un tiro en la cabeza. ¿Sí? Alfonsín... Los militares todavía le podían hacer un golpe cuando hizo el juicio a las juntas. Absolutamente, y por eso después tuvo que hacer obediencia de vida y punto final, digamos, o sea, termina... Entonces, hay que volver a explicar cómo era la historia. Yo cuando hice esa declaración también dije, los montoneros no defendieron la democracia, los montoneros atacaron la democracia. A Perón le matan a Rucci al tercer día de asumido. Sí, vuelven a la clandestinidad durante el gobierno de Isabel. Durante un periodo democrático, y lo dicen públicamente. Nosotros necesitamos que el gobierno se caiga porque vamos a ganar nosotros. Liberal, digamos, Elena Holmberg muere por denunciar en el Centro Piloto de París la relación entre Macera y los montoneros. Entonces, discutamos esto porque le hicieron mucho daño a los chicos durante estos años, explicándole que era lindo y que eran gente que salía con flores y quería hacer esto. No, había gente que tenía ideales maravillosos de mejorar el país y habían otros que te pegaban un tiro en la cabeza. Ahora, ¿qué pasó para que desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires te pusieras en un lugar que volvió imposible el ejercicio de ese cargo?
Desde vos... la creación de fanáticos. Yo era Goldstein. ¿Vos no crees que la manera en que vos lo planteaste, pero vos no crees que hubo nada en la manera en que vos... Bueno, yo digo las cosas medio como a lo bestia siempre. Pero quizás no es un tema para hablar a lo bestia. No, pero digo... Porque hay mucho dolor, hay muchos muertos. Las digo como me sale y después dije, si la manera en que dije esto ofendió a alguien, le pido disculpas y la verdad le pido disculpas honestamente. Sí. Y le mandé cartas a toda la gente de los organismos de derechos humanos diciendo, yo no los quería ofender. ¿Y sabes lo que pasa, María? Todos me conocen. O sea, la abuela de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entró por primera vez a la Casa de Gobierno cuando yo era secretario de Estado, que la invité a tomar el té y le hice conocer la Casa de Gobierno. ¿Qué me volví yo, un monstruo? No, cambió la historia. O sea, cambió la historia, cambió ese consenso que había. Fuimos los radicales los que hicimos que ser el único país de Latinoamérica que jugó a los militares. O sea, vamos a hablar con Ricardo Alfonsín en un rato. Néstor en ese momento liquidaba departamentos con la 1050. Entonces, sí, pero hay un montón de chicos que eso no lo saben. No, está bien, pero reducir el peronismo a la postura, porque el peronismo tuvo sus proscripciones, el peronista te hablaría del golpe del 55, por eso digo el kirchnerismo, no, el peronismo en la época de Menem no te perseguía, qué sé yo. Pero para mí por ahí el peligro es ese, de generar un nuevo, digamos, plantear de manera provocadora y divisiva una discusión sobre la cual parecía haber un consenso. Que estamos llenando el país de pobres. Hoy salió el índice de pobres y bajó. Bajó el segundo semestre. Bueno, bajó el segundo semestre. Dicen que estamos encarcelando gente. O sea, bueno, hay una discusión ahí, seguramente ahora en la mesa, con el tema de Milagro Sala. Dicen que es una dictadura, es un divague. La verdad que es un divague. También se le dijo a Cristina Kirchner que era una dictadura. Bueno, se le decía que no era demasiado republicana. Yo no creo que Cristina Kirchner fuera una persona esencialmente republicana. Bueno, pero eso es una discusión, ser republicano o no ser republicano. Distinto es ser una dictadura. No, yo jamás dije que era una dictadura. No. No cumplía todos los requisitos de una demócrata ejemplar, digamos. No era Arturo Illia, por decirlo de algún modo, por dar un ejemplo. Ni Raúl Alfonsín. O sea, Macri no agrede a la gente. ¿Entendés? Tiene un gobierno distinto, tiene una necesidad de consensuar, tiene una oposición en el Congreso, tiene tiene una situación... Pero yo no sé si el macrismo no alienta determinada grieta. Si yo veo el cartel de los diputados, creo que es el macrismo alentando la grieta, ¿o no? En determinado momento también, ¿no? Sí. Supongamos que yo me expresé mal, hago mi autocrítica. O sea, te tienen que amenazar de muerte porque dijiste algo que no le gusta, pues tampoco el delito de opinión existe. Sí. O sea, si un tipo, supongamos, dice algo... Lebec en Francia dice que los islamistas son una raza inferior. Bueno, van y le discuten. No lo llaman por teléfono y le dicen te vamos a matar. A mí me decían te vamos a matar. Me decían te vamos a matar. Hay una bala dando vueltas y tiene nombre. Tiene tu nombre. O sea, que no se puede... yo no soy de derecha, pero supongamos que hay un tipo que es de derecha. En España, si un tipo habla bien de Franco, no le van a golpear la puerta, no lo amenazan de muerte. Pero Gómez Centurión se quedó en el gobierno y es el encargado de aduana. Sí. Me imagino que también hay una sensibilidad distinta cuando uno desarrolla un puesto como el de cultura. O sea, el argumento con Gómez Centurión fue el tipo está dedicado a la aduana. Nosotros no compartimos opinión sobre la... Yo no soy una persona, la verdad no tengo esa virtud, no soy una persona sensible, pero Gómez Centurión, yo lo dije el otro día en un programa de televisión, se equivocó en una cosa. Que dijo que no había habido un plan sistemático. Bueno, pero eso es fallo judicial. Claro, entonces estamos discutiendo... ¿Hubo un plan sistemático? Sí. ¿Por qué? Porque es cosa juzgada. Lo dijo la Cámara Federal, hubo un plan sistemático. Te equivocaste, flaco, hubo un plan sistemático. Pero tenés derecho a decirlo, no te tienen que colgar de la Plaza de Mayo porque dijiste algo. ¿Entendés? O sea, ese es lo que yo digo. En la Argentina...
se ha convertido decir algo en contra de la opinión de los sectores más radicalizados que dejó el kirchnerismo en ser una especie de asesino. Es una canallada decirme a mí negacionista. Bueno, gracias, Darío. Me voy a la mesa a seguir con este debate. Gracias por haber estado acá esta noche. Martín Cohen es autor de El país de la guerra. Marcelo Larraqui ha escrito enorme cantidad de libros sobre los años 70. El último es Argentina, un siglo de violencia política. Y Guillermo Martínez, también escritor de ficción, entre otros Crímenes imperceptibles. ¿Qué les pareció? Bueno, no corresponde responder en ausencia. No responder, no. ¿Qué sensación te deja la discusión? Que lo podemos dejar a Darío ahí si querés. Después, con algunas cosas estoy de acuerdo. Que habla a lo bestia, por ejemplo, es algo que él dijo y yo estoy de acuerdo. Porque hay errores, lo que se señala como errores, que nadie es perfecto, yo menos que nadie, pero una sistematicidad del error, eso ya se llama síntoma. Cuando cometen una y otra vez el mismo tipo de errores, yo también creo que no hay que colgar a nadie. En un punto tampoco quise entrar en conversación, no fui interlocutor, como no soy violento, como no soy fanático, hay una fijación con el kirchnerismo, no soy kirchnerista, entendí que la conversación no era conmigo. Sin ser ninguna de esas cosas, sí digo, algunos errores. Alguien que no quiere llevar, y yo creo que no hay que llevar, un tema, por un lado tan áspero, tan crítico y tan complejo, a una dicotomía numérica, se equivoca gravemente diciendo 8.000. Porque luego que la cifra 30.000 cobra la carga de sentido que cobra, de interpelación política y de significación política que cobra, contraponerle 8.000 para alguien que dice no quiero convertir esto en una disputa de cifras es un error grave. Lo de Gómez Centurión es un error grave. Yo creo que hay que colgarlo. No hay que colgarlo, ni destituir, ni Macri es la dictadura. Bueno, pero se oponían esos argumentos. Sí. Gómez Centurión, los que querían colgarlo. Los que no hacen nada en contra de los derechos humanos, pero a mí me consterna semejante apelación respecto del gobierno nacional. No hacen nada en contra. Se espera que no se limiten a no hacer nada en contra. Sí, lo que lo asuman también como... Y son el gobierno de un Estado que todavía busca niños apropiados. Claro. Tienen a su cargo un Estado en el cual sigue pendiente la búsqueda de niños apropiados. Por lo tanto, no nos puede satisfacer. Sí, por eso que no hagan nada en contra. Bueno, tomando además como... La prisión de Milagro Sala, que tienen que explicar un poco también, ¿no? Vos tenés una postura crítica, Guillermo, de la detención de Milagro. O sea, Rosichern decía que se ocupaban de los derechos humanos de los vivos. Bueno, ahí tienen en Jujuy un tribunal hecho especialmente para condenar y perseguir a una persona que no tiene juicio. O sea, está hace un año presa y nadie sabe muy bien por qué. Hace un año que está presa, o sea, ya estuvo condenada. Y todavía nadie puede explicar por qué no tiene juicio. Le han pedido de todos los organismos de derechos humanos internacionales que la liberen, y Macri dice que, bueno, que no puede hacer nada porque es un gobierno radical, provincial. En fin, ahí tienen un caso de derechos humanos para atender, de los vivos. Los niños apropiados, que fueron niños, ya no lo son, están vivos. Sería muy interesante que el gobierno, además de no hacer nada en contra, hiciese algo a favor en lugar de poner carteles que para mí sí son hirientes y ofensivos. Yo no diría que eso no lastima la sensibilidad. Pero para mí el tema del número tiene otro costado, diría yo, que es el costado de, justamente, si es una cifra abierta, que en eso coincido, de acuerdo. ¿Cómo hacer para terminar de esclarecer? Ok, o sea, sabemos que el piso es el de los muertos. Bien, perdón, Guillermo, estoy con una duda si se lo escucha bien a Guillermo. Perfecto, perdón, sí. Dale. Entonces, bueno, ahora están todas las posibilidades para que el Papa abra todos los archivos de la Iglesia. Hay tarea pendiente, claro, digamos. O sea, todavía hay militares vivos que podrían decir algo más, todavía se podría terminar. Esa es la única, para mí, esa es la única discusión razonable sobre el mismo. Porque si no, se convierte en una discusión imposible, porque es como el argumento morteológico de Borges. Nadie sabe cuáles son los pájaros de la bandada, o sea, ni ellos mismos, porque tenían compartimentada la represión. O sea, ni siquiera los jefes militares tienen el número exacto. Entonces hay que seguir haciendo algo por esa situación. Lo que vuelve también detrás de esto, Marcelo, es la discusión de los 70 propiamente dichos, ¿no? Se leyó un documento durante el acto donde se reivindicaba la lucha de muchos de los desaparecidos, que tenía que ver con participaciones en organizaciones guerrilleras, el ERP, Montoneros. Yo francamente no estoy segura de que eso sea algo estrictamente nuevo. Me parece que hoy se mira distinto eso, ¿no? Sí,
Bueno, es muy amplio todos los temas, Sí. evidentemente. Pero yendo puntualmente a esto, el documento dice recordamos las luchas, no dice estrictamente reivindicamos. Me parece que es un matiz que es necesario precisar. Pero cuando el documento menciona el cordobazo, Montonero, SERP, delegados de fábrica, es decir, no hace estrictamente solamente a la violencia armada. Además, tenía un grado de consenso la violencia armada contra la NUCE en un periodo de proscripción del peronismo que después en democracia. Y tiene otro tipo de legitimidad el cordobazo como protesta social que una vanguardia armada actuando sin consenso social o en un Estado democrático como fue Isabel o el 70. Exactamente. Pero además siempre se le reclamaba a los organismos de derechos humanos que dijeran quiénes eran los desaparecidos o que dijeran que también eran guerrilleros. Nosotros mismos como periodistas a veces cuando preguntábamos, bueno, pero ¿cómo desapareció? ¿Por qué? Nos miraban mal, decían, no, eso no es lo importante es que fueron víctimas de la dictadura. Y en la década del 80 costó mucho, y Darío Lo Pérfido lo menciona también, crear un consenso de que hubo un Estado terrorista, de que no hubo una guerra, y que ese número y esto surge a partir del Nunca Más también y de la CONADEP. Y ese número de los 30.000 no es una invención que se hace en democracia. En todos modos, es de alguna manera como para despertar a la sociedad de las primeras personas que lo despertaron, que fueron los organismos de derechos humanos, en plena dictadura militar. Y que, como vos mencionabas y como está en el documento, surge también del número famoso 22.000 que una fuente militar le da a la embajada, al Departamento de Estado en el año 78. Es decir, que es un número abierto aproximado. Pero a mí me gustó, me interesó el argumento, Martín, que fue muy popular en redes sociales en los últimos días, la idea de que cuando vos tenés una cifra abierta hay un Estado que todavía debe responder. Claro, y acá surge... Como que te invierte la carga de la prueba. Si vos le decís a los organismos, decime cuántos fueron, bueno, acá en realidad vos le estás pidiendo al Estado. Hay dos puntos importantes. Se le reclama a las víctimas que digan cuántos muertos tienen, pero no se le reclama a los ejecutores, que tuvieron 15 años de juicio y ninguno dijo, estas son las listas, hicimos Pero esto. vos sentís, Marcelo, que se está discutiendo de otra manera ahora, a los 70, vos sentís que a partir del gobierno de Macri, está bien, Cristina Kirchner también, el kirchnerismo marcó una forma de discutir los 70. Yo veo esto, el kirchnerismo lo sobrepolitizó de una manera ciertamente naif, sin expresar lo que pasó, la tragedia de los 70, diciendo, bueno, nosotros éramos militantes con banderas y de la cual después fuimos víctimas del terrorismo de Estado. No explicaba todo lo que pasó en el medio, la pelea. De hecho, el Museo de la ESMA, yo fui al Museo de la ESMA y no tiene un poco un salto temporal. Claro, tiene un salto temporal ahí, un vacío historiográfico, digámoslo. Y después lo que pasa con el macrismo es que no tiene un relato sobre la dictadura militar, no tiene un relato claro que diga qué piensa el macrismo sobre la dictadura. No piensan nada. No, bueno, han hecho una serie de negocios, el padre del presidente se enriqueció en esos años y tampoco necesitan pensar nada. Bueno, pero están a cargo del Estado. Sí, pero tienen que tener una idea de lo que pasó deberían en la tenerla. Argentina. Pero cuando despliegan naderías, frases hechas, tonterías o banderas provocativas o una sumatoria ya inadmisible de errores, nos indican cuál es su posición. Vos fíjate qué interesante, que el año pasado es el propio Obama que impulsa a Macri a ir al Parque de la Memoria, a homenajear a las víctimas. Eso fue el 24 de marzo. Era obligado porque estaba Obama el 24 de marzo en Argentina y obligado por las circunstancias que estuviera Obama, Macri fue al Parque de la Memoria. Y es el propio embajador de Francia que impulsa a Macri a recibir a Carlotto apenas asume, porque si no, el embajador iba a recibir antes que Macri a Estela de Carlotto. Entonces, si en el medio de ese no relato, que al año siguiente se visualiza con una frase en Facebook, lo cual también es un poco minimizar la tragedia, ¿no? Es decir, la expresión de Mauricio Macri fue poner un pedazo un párrafo del prólogo del Nunca Más. Claro, dijiste bien la palabra. Un tramo, después me pareció... sugiero un cacho. Del Nunca Más en el Facebook. Suma a la ausencia de relato, de alguna manera, porque lo toma como un mensaje de la expulsión de Messi, parece en el mismo sentido. Y después a esto, en este contexto de no relato, se suma esta idea de Gómez Centurión, que dice que fue un caos, pero no fue una guerra, y después el tema de Darío Lo Pérfido, que está acá presente, que está bueno que
que lo pueda decir dado que él está. Me Lo que interesa. yo pregunto en este contexto es, ¿cuál es el sentido de decir no fueron 30.000, fueron 8.000? Digo, ¿qué sentido? ¿Es un sentido de verdad? ¿Es un sentido de atenuar el terrorismo de Estado? Creo que él no piensa esto. Pero a la vez, en sectores que puede levantar a sectores que piensan que esto fue una guerra y no fue un terrorismo de Estado. Y esta es la gravedad. Sí, ¿no? ¿Vos para querés mí- decir algo, Darío? No sé si estás con... Estoy desmicrofoneado. microfoneado. Bueno, ahora... Yo quisiera volver también sobre otra cuestión que se habló. Estás microfoneado. ¿Estoy microfoneado? Sí, estás microfoneado. No existe en mí para nada. Martín, te dije que leí con mucho interés tu documento. No, yo creo que a muchos, lo hablábamos un día con Ernesto Tenenbaum, nos irritó tanto el cambio que se hizo de ese consenso de los 80, que provocamos reacciones muchas veces equivocadas y desmesuradas porque nos habían cambiado la historia. ¿Entendés? O sea, nos habían cambiado una historia que, vuelvo a decir, donde el héroe de los derechos humanos en este país, para mí, fue Raúl Ricardo Alfonsín, donde el juicio a las juntas fue un acto de una valentía histórica tremenda, y yo no reivindicaría jamás el terrorismo de Estado. Yo no lo equiparía jamás con los derechos. Ahora, también quiero recordar que el decreto de Alfonsín marcaba el juzgamiento de las cúpulas militares. O sea, el decreto que yo leí muy profundamente, Marcelo, el decreto empieza aclarando que no era lo mismo. Que no era lo mismo. Claro. Es un decreto por el cual traen a Firmenich de Brasil, que estaba exiliado en Brasil, juzga a Firmenich por el secuestro de los hermanos Born, justamente, ¿no? Claro. Y Carlos Nino era el que estaba atrás de eso, de un gran pensador. Espera, Martín. Ahora, cuando se cae el indulto, Martín. Una sugerencia respetuosa. Cuando algún tipo de intervención que vos llamás de formación, de un relato, que no es por otra parte la versión que yo suscribo, de la historia. Un segundito, que vos considerás de formación de la historia y yo lo considero otra versión de la historia que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque la cifra, un segundito, porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en el sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las cifras de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas de las encima tragedias son 50. políticas. Pero esto no solo no sabemos cuántos boños discúlpame, murieron Darío, no solo de mano de los serbios. No sabemos cuántos. Solo fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió
de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, y una exigencia hecho de la está respuesta. bien. Guillermo, para... Guillermo, retrotraerla a 8. Guillermo, No, porque- quería volver al tema de la juventud maravillosa. Yo también tengo una diferencia también ahí. Yo era también muy chico durante la época, digamos, de lo que fue el 73, 74, pero recuerdo muy bien que sí había una juventud maravillosa en una cantidad de sentidos. Una juventud de clase media que estaba totalmente dispuesta a tener solidaridad con las clases más bajas, a buscar soluciones. Hubo militancias de todos los tipos, del cristianismo, de liberación, de los sacerdotes tercermundistas. Hubo una confluencia. Todas, yo me acuerdo porque guardé todos los volantes de las universidades, las juventudes universitarias. Todos querían la revolución social, lo llamaban de distintas maneras. No había ninguna duda de que la única posibilidad para superar el capitalismo era la revolución social. Entonces, era una juventud politizada, consciente, abnegada, y que, bueno, encontró un camino que no era el camino que los llevaba al triunfo. Bueno, un segundo, porque tengo a Son Ricardo todas las Alfonsín. Bueno, pero por Darío, eso, perdón. ¿por qué decir que no era una juventud Pero maravillosa? ahora Era también una las juventud- iglesias, los curas villeros trabajan en, Me tengo que en ir al las corte, le quiero, iglesias. porque lo tengo a Ricardo esperando. Marcelo, No, simplemente que esa juventud maravillosa la reprime el propio Perón. Cuando llega al Claro, país. cuando los Bueno, echa a la y esto- plaza. y esto empieza. este es Los el vacío montoneros hicieron histórico la movilización que de pon- masa más grande de Latinoamérica. Bueno, pero que el peronismo, que el Partido Justicialista, para hacer exactamente la distinción, es el que promueve la represión de, lo llama infiltrado. Es decir, lo que Perón llama juventud maravillosa, después, 6 meses después, Claro, Perón lo decide llama que es demasiado infiltrados en el peligrosa. movimiento. Claro. Y este es un debate que el peronismo Y- no y acepta. Marcelo- Parece que la juventud maravillosa la inicia a reprimir la Marcelo, dictadura el en de- el 76. el decreto- Y hay No, 3 años de sí, diferencia claro. ahí. Marcelo, y el decreto que usa la palabra aniquilación, que vos podés usar una palabra que Es de sea Isabel, combatir, está bien, que pero- esto es del gobierno de Isabel. Me tengo Y que ir al 800 y corte. pico desaparecidos Perdónenme, fueron en el año es 75. súper apasionante, les agradezco a todos que hayan estado. Está Ricardo Alfonsín esperando, me parece que es súper atinado sumar a este debate, nada menos que a Ricardo. Enseguida volvemos.